Bueno, que estamos hablando de economía, tema doloroso siempre, y nos acompañan a Pablo y a mí, Daniel Marx y Emanuel Álvarez Agis. Ustedes, vos, Emanuel, y vos estuviste de acuerdo, hablaban de acuerdos y demás. No sé cuándo se pueden hacer y además cuándo se quieren hacer, porque esa es otra cuestión. Pero yo no me limitaría exclusivamente al tema de los políticos, que sí es cierto, tienen la responsabilidad porque piden el voto, sino a los otros grupos, lo que se llama la élite empresarial, la élite sindical, porque es inimaginable que un partido asuma hoy, y un partido acá, y me parece que en ningún lado, que representa la voz de los empresarios. ¿Están dispuestos a ser más competitivos o no? Nuestra economía, corríjame por favor si me equivoco, es poco competitiva. Sí, estoy de acuerdo. Sí, bueno, sí. Entonces, ¿están de acuerdo o no? Yo hace unos días había un artículo de Vicente Palermo donde ponía un ejemplo, ¿no? Decía, bueno, se está importando dulce de leche y dulce de membrillo de Chile. Y los fabricantes de dulce de leche y dulce de membrillo acá dicen es mala competencia porque es más barato que el nuestro. Entonces es lo que compran los más pobres, el dulce de membrillo. ¿Y qué? ¿Se van a enojar porque lo compran más barato o háganlo más barato? Bueno, mira, déjame contarte una anécdota que me tocó vivir en carne propia. Nosotros en nuestra administración, en 2014 tuvimos alta inflación y en 2015 la bajamos. En 2014 nosotros nos juntamos con los sindicatos y le dijimos, sí, devaluamos, la inflación se va a acelerar, efectivamente. Pero creemos que con una serie de medidas por lo menos la vamos a poder achicar en 2015. En 2015 nos volvimos a sentar con los sindicatos y nos pedían la misma paritaria que en 2014. Entonces le dijimos, pero muchachos, nosotros en 2014 le dijimos, efectivamente, devaluamos, la inflación va a ser más alta, pero ahora le estamos diciendo, va a ser más baja. No, bueno, pero por las dudas. Claro. Bueno, finalmente fue un conflicto y nos terminaron acusando de antiobrero, que a mí si hay alguna cosa que nunca me habían acusado era de eso, pero creo que porque hay una especie de cortoplacismo en la dirigencia sindical, empresarial, política, de cualquier tipo, que un poco ahí también es el huevo y la gallina, ¿no? Porque también el sindicalista razonablemente te puede decir, atrás, claro. ¿sabés cuánto como vos pasaron que dijeron que iban a bajar la inflación y yo me comí la curva, por decirlo de alguna manera, y quedé mal con mis representados? Entonces, yo por eso digo que si no tenemos un acuerdo donde estén todos los sectores, es difícil salir de esta trampa, porque vos estás en un campo minado. Entonces, yo te puedo decir, mirá, yo sé dónde están las minas, tranquilo, camina por acá, pero me equivoco y volás por el aire. Entonces, ahora, vos que tenés la experiencia de haber pasado por la gestión, ¿lo ves posible que se sienten en serio? Y porque, a ver, cuando se hizo el acuerdo en Vaca Muerta, sí, se puso como un ejemplo de buen acuerdo. Y es verdad, pero todos tenían para ganar. Desde el gobernador, los empresarios, el sindicato, la nación, todos tenían para ganar. Ahora, cuando se dice, bueno, escuchen muchachos, vamos a pagar o vamos a hacer el subsidio por lo que se puso, lo que se había acordado. Lo que se puso de más no lo vamos a subsidiar. Bueno, ahora todo el mundo sale a gritar. Mira, yo en esto, Graciela, soy un poco pesimista y te digo por qué. Yo creo que el mundo nos está mostrando que cuando la política no da soluciones, las opciones que toma la sociedad son bastante extremas y bastante poco agradables. Entonces, yo creo que el de Cambiemos es el último gran fracaso económico que soporta la sociedad argentina. O el que viene llama a un acuerdo transversal, o vuelve a fracasar y nos vamos a algo que Dios quiera que no sea ninguna opción, digamos, fuera de los cauces que uno está acostumbrado a ver la política argentina. Sí, Daniel. No, yo creo que tampoco debemos engañarnos, digamos, para bien o para mal. El empresario busca el lucro, el sindicalista no está por eso. O sea, el sindicalista busca maximizar el salario y tenemos que ver cuán estable es esto, digamos, y eso es, yo creo, lo que nos falta. Y como además desconfiamos, ¿pero cómo cuán estable?
cuán estable, cómo se puede mantener esto de manera consistente a lo largo del tiempo. Esto es lo que quiero decir. Si se lograra un acuerdo. Claro, no, el tema está, yo por eso vuelvo al conflicto acá. Ajá. Y es, como Argentina tiene toda esta tradición de cambiar todas las reglas de juego, cambiar muchas reglas de juego, lo inesperado, etcétera, entonces se desesperan por el lucro de los próximos meses y no le importa tanto el lucro o el salario de los próximos años. Y esto exacerba el conflicto, porque no da para todo. A veces, si la cosa viene bien en el mundo, bueno, da para repartir. O lo de vaca muerta, como decía. Y después, bueno, cuando no da para tanto, entonces empezamos a decir que, bueno, que hay que revisar, no hay que revisar, etcétera. Y eso yo creo que requiere un liderazgo importante y requiere de vuelta el tema institucional y salirse, de alguna manera salirse de este cortoplacismo. Yo pondría, claro, yo soy una obsesiva por la institucionalidad, antes que el liderazgo, que lo siento siempre medio tocando con el mesianismo, la cuestión institucional. No, obvio. Hay un artículo reciente de Eduardo Leville-Yatti donde dice que pasa nuestra insolidaridad es cultural o qué. Y después, bueno, dentro del club político se armó toda una discusión, donde intervinieron muchas personas, y yo veía cómo se iba desde lo cultural a lo legal. Y yo digo, lo legal forma parte de la cultura. No, lógico. No hay vuelta que darle. Si vos tenés una ley, o decís que pretendés que algo es una ley, si no tiene penalización al final de la ley, no es ley, es una declaración. Entonces, por supuesto. Y si no se cumple esa penalización, vos decís, bueno, está bien, pero el cinturón no me lo pongo total. Yo creo que en esto vos sabrás más que yo de esto, pero creo que somos una democracia además relativamente joven, entonces me parece que también las carencias institucionales tienen que ver con esto. O sea, recientemente Duhovne dijo algo que indignó a muchos, puso contento a otros. Yo hago otra valoración. Duhovne dijo, nunca un gobierno hizo un ajuste de esta manera, y continuó, o sea, y no fue derrocado. Por el aire. Claro, y yo, la verdad, digo, aunque a mí no me guste el ajuste que está haciendo el gobierno, es para celebrar, porque quiere decir que alguien que lo votan para hacer esa política la puede hacer, la sociedad después, a los 4 años, dice, che, me gustó el ajuste, no me gustó, qué sé yo. Que cambiemos, o sea, el primer gobierno no peronista que va a terminar un mandato, es bueno, pero también responde a que somos una democracia bastante joven, donde hoy muchos inversores están diciendo, che, no se van a ir antes, porque está esa memoria institucional de la economía argentina, y sacarse eso, digo, el default, hace poquito estuvimos charlando de default, entonces claro, los inversores también dicen, che, ustedes no se tentarán de vuelta con defaultear o con voltear un gobierno, y eso yo creo que lamentablemente lo único que nos lo va a curar son los años de estabilidad. Sí, pero Emanuel, yo te recuerdo, no es más vieja la democracia de Chile. Es cierto. No, ni siquiera el retorno de la democracia. Por eso te dije que vos sabías más que yo. No, por eso. Yo no estaba para 1810 yo acá. No, pero por eso también... Yo nací justo después del primer golpe de la seguidilla. Claro. Es decir, me salvé de un golpe. Pero incluso en la recuperación de la democracia, Argentina fue la primera. Es verdad. Yo estuve cuando el plebiscito en Chile como vedora internacional. Es decir, y Argentina, Alfonsín, ayudó muchísimo a que la gente que estaba exiliada se acercara y además tuvo la visión de que había que impulsar las democracias alrededor del país, claro, para que en realidad se hiciera más sólida. Tanto fue así que cuando viajó para Cartagena, que él tenía la idea del club de deudores, que no pudo hacerlo ni nada, bajó en Cuba para hablar con Castro y decirle, déjate de financiar a los grupos guerrilleros de Chile, para que se pueda recuperar la democracia, porque eso consolidaba a Pinochet. Mismo Alfonsín, hubo una visión. Mismo Alfonsín, Europa previamente dijeron, bueno, esto no es solo declamar, sino llevarlo a la práctica, y no solamente en el
aspecto, digamos, legal, para decirlo así, sino también en el aspecto económico. Así es como nació Mercosur, por ejemplo. Y en Europa es como se hizo la Unión Europea. Pero yo volviendo al tema también de la institución y las reglas de juego, digamos, y siguiendo tu ejemplo, ¿alguna cosa que llama la atención? Nosotros los argentinos, acá manejamos de una manera, vamos a Uruguay, cruzamos el charco, manejamos de otra manera. O sea, lo que es el marco y la consistencia de las cosas sirve. Pero acá yo también ayer y no es una dictadura, ayer estaba en una ruta donde, bueno, la velocidad máxima decía 120, porque era una autopista. Y de repente me encuentro con carteles, decía 40. Sí. Y decía, bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué hago? ¿Soy transgresor? No soy transgresor. Entonces, bueno. Me va a saltar el herbaje. Por lo general estamos hablando ahora de políticas de mediano o largo plazo y se tiende a pensar como borrón y cuenta nueva. Bueno, de aquí en adelante, en este momento estamos en mitad del camino de algún plan, de algún proceso que se pensó años atrás, en épocas, por ejemplo, del kirchnerismo. Hay medidas que no se tomaron y políticas que continuaron, políticas que debieron continuar y no se hicieron. ¿Cómo con este gobierno de Macri también? Yo creo que, mira, por eso en esto soy optimista, digamos. Cuando uno ve las expresiones electorales, si vos me permitís edulcorarlas muchísimo y olvidarnos de los personajes, hay una expresión de centro-derecha que es Cambiemos, hay una expresión de centro-izquierda que es el kirchnerismo, el peronismo, llámalo como quieras, y en el centro están todos, así que en el centro no hablo. Y la verdad que ni la centro-derecha ni la centro-izquierda, por ejemplo, en Argentina han discutido la asignación universal por hijo. Digamos, yo creo que eso es una política de largo plazo que nos complica el perfil fiscal, porque obviamente cuando el fondo te dice hace un ajuste, vos le decís, mira, esta parte del gasto no la puedo tocar, pero también nos permite que cuando tenemos un porrazo como en 2018, la economía no caiga 6 puntos y caiga 2,5. Entonces, eso que primero fue un decreto, después fue una ley, que en campaña se decía Macri va a terminar con la asignación universal. Bueno, es algo que, por ejemplo, los argentinos hemos decidido que no lo discutimos más. Las jubilaciones es más sensible porque siempre hay vaivenes con eso, pero me parece que en ese lugar tenemos un acuerdo de largo plazo. En lo que no tenemos un acuerdo de largo plazo, lamentablemente, es con la deuda. O sea, vos podés tener una economía argentina que se da un porrazo tremendo con la deuda, como en 2002, que después se va al otro extremo, porque no toma $1 de deuda hasta 2015. Es más, y después, paga la deuda. Claro, se desendeuda. Yo recuerdo haberlo discutido con la expresidenta, decía, pero nosotros le vamos a empezar a prestar plata al mundo si nos seguimos desendeudando. Y después de 2015... se manda para la banquina de vuelta de la deuda. Sobre eso no tenemos un acuerdo. Sobre las cuestiones sociales, digo, hoy Carolina Stanley es más querida que Alicia Kirchner, paradójicamente. Así que me parece que sobre las cuestiones sociales tenemos un acuerdo, no tenemos un acuerdo con una cosa muy sensible para la economía argentina, que es la deuda. Pero yo creo que ahí Argentina fue madurando, digamos, porque recuerdo que, por ejemplo, Alfonsín, al final, para decir, el paralelo anterior, y la verdad es que cualquier iniciativa de Alfonsín, sea sensata o discutible, iba al Congreso y se la tiraban atrás, de mala manera. Y eso, digamos, generó una inestabilidad mucho mayor para Argentina, y el costo en parte lo pagó Alfonsín. Vos lo que decís que se aprendió del peronismo en oposición, no ser tan agresivo. Claro, o sea, digamos, no quiero usar la palabra que no tiene que terminar el mandato del gobierno que está y demás, pero no hay ese ambiente de desestabilización que a veces era como la exacerbación máxima de la competencia política. Me parece que ahí se ha porque mejorado. ahí veníamos de un momento muy especial. Nadie creía, honestamente, al salir de la dictadura, que el peronismo, habiendo elecciones, podía perder. Ni los peronistas ni los no peronistas lo creían. Por lo tanto, fue una sorpresa y muy dolorosa para el peronismo, que creció desde el poder, no creció de abajo,
creció desde el poder, es un partido que se armó desde arriba. Entonces tenían esa visión. Yo creo que estos años, y hay un artículo de Juan Carlos Torres de hace 2 años o algo así, de revisión de otro que había escrito a quién había afectado la crisis del 2001, donde te está marcando esto que, por ejemplo, cómo se pierde el sujeto social del peronismo, en la medida en que no hay un proletariado como había antes. Hoy vos no tenés la posibilidad que tenía el peronismo con Ubaldini de hacerle todos los paros a Alfonsín que se le daba la gana. No, claro, pero por eso yo creo que la maduración, con o sin peronismo, es que quien tiene el poder entiende y está entendiendo que no tiene la suma del poder. Y quien está fuera... Bueno, eso lo aprenden dolorosamente cuando no se tiene mayoría en el Congreso. Y quien está fuera también entiende que no tiene que ir para desestabilizar y eso obtener sería lo más importante. Yo creo que en eso se ha avanzado bastante. Y sobre medidas concretas, Daniel, que se mantuvieron o no se tuvieron que haber, y que finalmente no se mantuvieron respecto del gobierno pasado y No, pero un poco lo dijo Manuel. Claro, por Manuel, la opinión de Manuel, mencionó una que inclusive es anterior al gobierno anterior, claro, la asignación universal por hijo. Yo creo que incluso una cosa que a mí me llamó la atención en parte, pero me pareció bien y respetable, digamos, fue una sorpresa, un poco que este gobierno, por ejemplo, mantuviese precios cuidados. Esper se pone loco. No, está bien, pero nos guste, no nos guste, bueno, no sé, pero no es tirar todo por la borda. Sí. Entonces yo creo que estamos avanzando en algo ser más pragmatista y no tan ideologista, digamos. No, es cierto, ya hoy a veces, es decir, yo me encuentro muchas veces todavía diciendo la categoría izquierda-derecha, y ahí es donde me siento re vieja, re antigua. Yo que soy moderno dije centro-izquierda. Pero viste, hoy por hoy es cierto. Realmente son categorías que es muy difícil ya definir, y el gobierno de Macri ha sido especialmente una visión de lo difícil, porque incluso la propaganda en contra van a terminar con los planes sociales, van a darle la libertad a los militares, y no pasó nada. No solo no pasó, sino que, por ejemplo, cosas que se deben estar arrepintiendo, hubo la reparación histórica en la cuestión de jubilaciones, ¿no? Que fue la despenalización del aborto, que a priori era algo que uno pensaba que no iba a hacer. Exacto. Lo largan justamente un gobierno que nadie imaginó que lo iba a hacer. Pero hay cosas que también yo creo en marcha, por ejemplo, el tema de transporte público. Digamos, eso excede cualquier gobierno, digamos, la planificación, llevarlo adelante después y madurarlo. Y bueno, eso tiene algunas diferenciaciones puntuales entre uno y otro, pero la dirección me parece que está muy marcada y es positiva. A mí me parece además que hay una cuestión que sí debería ser motivo de acuerdos políticos. Nosotros tenemos una Argentina, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de la producción, etcétera. ¿Qué nos pasa con las provincias que lo que recibe ahora, porque hubo un arreglo del reparto económico, la mayor parte tiene superávit, pero no lo producen internamente? Esto de crear incentivos para que los gobernadores desarrollen producción, esto va a tener que venir sí o sí, porque si no, el conurbano bonaerense cada vez va a ser más amplio. El cuarto cordón va a quedar superado por el quinto y quién sabe qué. Y tiene razón el gobernador que sea de la provincia de Buenos Aires cuando dice, escuche, nosotros estamos pagándole los gastos de ¿cuántas provincias? Sí. Es real. Sí, lo que pasa es que también tienen una complementariedad, digamos. Sí, pero no la tienen ahora. Yo creo que igual es un problema político, ¿no? Porque cualquier político sabe que ganando la provincia de Buenos Aires ya tiene la mitad del problema resuelto, y además yo ahí tiendo a ser
un poco contradictorio. Yo creo que lo mejor para el federalismo a veces es ser un poquito unitario. O sea, lo que quiero decir es, cuando vos, por ejemplo, descentralizaste la educación, hoy tenés diferencias, digamos, entre la educación que recibe un chico en Misiones respecto a la que recibe un chico en Santa Fe. ¿Y la salud? Claro, que determinan que finalmente si una empresa se quiere instalar en Misiones y quiere conseguir profesionales en Misiones, no lo puede hacer. Entonces tiene que mudar gente ¿de dónde? Del conurbano bonaerense al final del día. Sí, ojalá. Sí, pero tampoco lo hacen, lo hacen. No, pero también, yo creo que la nación encargándose de toda la educación en todos sus... No es de todo. No lo puede más. Pero yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Claro, yo te digo, cuando se le quiso sacar, que lo hizo Cavallo, cuando le quiso sacar el peso de la educación y de la salud al gobierno nacional, exacto, mandó plata, inclusive, reciben, pues yo me acuerdo, yo era ministra de Desarrollo y pagaba el Profe como parte de pago de salud. Y la calidad de la educación previa en cada provincia no era semejante. Es decir, Córdoba no pasó nada, Mendoza tampoco, Santa Fe se las arregló bien, Rosario se las arregló bien, y el resto de las provincias... Mira, pero ahí tenemos que ver cómo y los hospitales, vamos. No, está bien, yo decía lo del equilibrio, pero parte del asunto pasa también por cómo medir, cómo lograr incentivos, cómo hacer que los recursos rindan lo más posible en términos de la educación. Claro. Y eso es aplicable a otros sectores también. Pero con lo de las provincias también que mencionaste, Graciela, yo creo que las provincias no hay que generalizar. Mi impresión... Las que tienen problemas, vamos. Sí, pero si vos mirás el año pasado, la mayor parte de las provincias, pero por lejos, ha logrado superávit fiscal. Pero porque hubo una distribución diferente, Parte de distribución, gran medida fue la caída del salario real, no nos engañemos, pero también yo noto en muchas provincias, muchísimas, buscando incentivar cada vez más actividad. Ojalá. Sí, pero por eso digo, no diferenciemos. No generalicemos, diferenciemos. Sí, igual los economistas sobre eso, si hay algo que sabemos es que cuando uno hace una unión con miembros asimétricos, termina en problemas. Digo, en la Unión Europea claramente estamos viendo por dónde se resquebraja, por países que no pudieron hacer el catch-up, decimos los economistas. Exacto. Y me parece que en Argentina pasa algo parecido, porque digo, es positivo en Formosa. Claro, es positivo que tengan superávit fiscal, pero lo que digo es un superávit fiscal de un punto en Misiones no es lo mismo que un superávit fiscal de un punto en Santa Fe, porque nosotros sabemos que el pibe de Misiones recibe una educación que es paupérrima, y el de Santa Fe, bueno, más o menos, tampoco es que recibe educación nórdica, pero en ese sentido yo creo que replantear la cuestión de la educación, sobre todo por la influencia que tiene la educación en la producción, digamos. Hoy Argentina tiene desempleo alto, pero también tiene falta de oferta de trabajo. En la calidad de vida, Manuel, en la calidad de vida. Sí. Bueno, perdónenme, pero por favor, se acaba. Nos podemos quedar. Bueno, yo los saludo a todos ustedes. Gracias por haber estado. Gracias, Emanuel. Gracias, Daniel, por habernos acompañado. Será hasta el próximo domingo, que termine muy bien la tarde, y ya saben, no mueva el dial, viene La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena.